Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre Europa y las estrategias del gas natural. Y para tratar este tema tenemos con nosotros a Alfonso Puga, que es consultor sobre cuestiones energéticas y que ya nos acompañó hace un año en el episodio 21 hablándonos de la geopolítica del gas en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Un placer estar aquí otra vez. Muchas gracias por aceptar de nuevo la invitación. Que estuvo muy bien en aquel episodio, tuvo además un éxito en la audiencia, así que pues muy agradecidos porque nos dediques este tiempo. No, agradecido yo por darme esta oportunidad también. Muy bien. Bueno, pues ha pasado un año. Desde entonces había bastante preocupación al comienzo de la guerra sobre las consecuencias que podía tener en Europa el suministro energético y todo lo que esto supone desde el punto de vista también económico. Entonces, si te parece, podemos empezar por ahí. Es decir, ¿cuál es la situación actualmente en Europa en términos de suministro del gas? Pues efectivamente, ¿no? O sea, en Europa hemos estado sufriendo, ya llevamos poco más de un año de la crisis del conflicto, pues muchos medios culpan, ¿no?, a la crisis, que es gran parte culpable, pero la crisis energética la estábamos ya sufriendo desde más de medio año antes de la guerra, desde la escalada de precios que empezamos a experimentar en verano del 21 y que eso pues fue incrementando y bueno, al final es interesante analizar qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Si fue la crisis de inflación que estamos viviendo, que empezó en ese momento, si fue debido a los productos energéticos o la inflación pues fue afectando a los productos energéticos, ¿no? Y esto yo creo que debería ser estudiado y analizado profundamente porque a mí no me queda del todo claro, ¿no? Por mucho que oigamos pues diferentes consignas políticas que no dejan de ser eso, ¿no? Consignas políticas, y yo creo que en el fondo el problema es mucho más importante, ¿no? Bien, este año sí que el año pasado pues tuvimos sobre todo en verano una escalada de precios y una crisis energética importante, y era pues sobre todo porque normalmente en verano es cuando la gente empieza a prepararse de cara al invierno, ¿no? Y hemos tenido mucha suerte en Europa de que este invierno pues ha sido un invierno suave, un invierno bastante tranquilo respecto a las temperaturas. No hemos tenido gran demanda de energía, por lo tanto no hemos visto unos precios desorbitados. Los vimos en épocas no invernales debido a la preparación de este invierno, ¿no? A preparación de lo que iba a ser el invierno. Entonces, el invierno en sí pues no ha sido drástico. Y otro tema importante es que hemos tenido los almacenamientos estratégicos de gas llenos, ¿no? Con una media europea de este invierno pues rozando el 90%, y esto es bastante para lo que son los almacenamientos, de forma que pues teníamos cierto colchón, y eso pues también ha amortiguado el hecho de tener un invierno suave y los almacenamientos llenos, ha amortiguado bastante el impacto de precio, de carencia de energía o de gas natural de este invierno, ¿no? No creo que a partir de ahora, que ya vamos a entrar en la primavera la semana que viene, pues tengamos olas de frío potentes que vayan a desestabilizar la tendencia que tenemos ahora. Pero bien, sí que es cierto pues que previamente, a la hora pues de hacer de tomar la decisión para el abastecimiento del almacenamiento estratégico, pues sí que hubo mucha tensión, y fue pues ese incremento de precios que tuvimos potente en la época más veraniega, ¿no? Que es cuando se hace la inyección de gas
en los almacenamientos. Una de las crisis o de la tensión que había era pues qué iba a pasar cuando tuvimos el sabotaje del Nord Stream, que es una de los conductos de suministro más importantes para Europa. Qué es lo que iba a pasar, ¿no? Ahí también tuvimos un punto de crisis importante y a ver cómo estratégicamente pues Europa se iba a suministrar o qué impacto iba a tener ese sabotaje, pues que no dejó de ser un tema crucial, ¿no? Al menos lo vimos en todos los medios. Hay que decir que el Nord Stream, un conducto importante de suministro a Europa, no es el único, ¿no? Que viene de Rusia. Sí que ya antes de que hubiera sabotaje se habían mermado, se habían reducido sustancialmente los volúmenes de suministro de gas ruso a Europa. Algunos países, como Inglaterra, pues habían vetado cualquier tipo de gas ruso a Europa, no otros países. Sí que se habló muchísimo, se creó mucha tensión, eso hizo que los precios subieran, pero en realidad pues seguía suministrándose gas ruso a diversos países europeos y algunos países pues no aceptando las consignas de la Comisión Europea de vetar los productos rusos. Perdón, Alfonso. Entonces, tengo dos preguntas para que no se me olvide, ¿no? Porque quizás haya surgido también en la mente de los que nos escuchan. O sea, dos preguntas a partir de lo que estás comentando, que es interesantísimo. Una es la cuestión de los almacenamientos. Ha señalado que gracias en parte también a que el invierno ha sido relativamente suave y que además las reservas estaban también prácticamente llenas, se ha capeado bien la situación. Entonces, mi pregunta es, ¿y cuáles son las perspectivas de almacenamiento para el próximo invierno? Y la segunda, justo a partir de lo que estabas comentando de Nord Stream, ya que tú eres un experto en este tema, aprovecho para preguntarte, cuando ocurrió el sabotaje, en algunos medios se decía que no tenía tanto impacto porque Nord Stream en la práctica ya no se estaba utilizando y que lo que había ahí era gas remanente. ¿Eso era así o estaba en uso todavía ese gasoducto? No, el gasoducto se había reducido sustancialmente el volumen. Hay que tener en cuenta el Nord Stream son dos gasoductos, el Nord Stream 1 y luego tenemos el Nord Stream 2 que va por la misma zona, ¿no? Sí. Del Nord Stream 1 pues se había reducido sustancialmente el volumen y había llegado pues yo qué sé, ahora tendríamos un volumen en el momento del sabotaje pues quizás el 25% de lo que realmente podría transportar. O sea, se saboteó ya teniendo bastante poca operativa ese gasoducto en particular. No, no sé si esa era la pregunta en concreto. Pero sí que había todavía clientes, ¿no? Al otro lado, es decir, que sí que estaba suministrando. Sí, efectivamente se suministraba gas. Aparte, un gasoducto no puedes cerrarlo nunca del todo, ¿no? Porque lo tienes que tener a presión para que sea operativo. Entonces, el sabotaje sí que lo inutilizó completamente y, de hecho, estos días estamos oyendo cómo algunas empresas pues quieren ya sellarlo del todo para que no pueda volver a funcionar, ¿no? Se está comentando mucho sobre si va a poder funcionar o no otra vez. Lo que estaba claro es que en el momento antes del sabotaje sí que se comentaba, también tenemos que tener en cuenta el Nord Stream 1 y 2, son gasoductos que van directamente de Rusia a Europa, ¿no? Cualquier otro gasoducto que suministre gas ruso pasa por territorios de terceros, pues por Bielorrusia o por Ucrania, ¿no? Que esos pues siguen estando operativos y siguen suministrando. No al 100%, pero siguen suministrando gas a Europa. El hecho de cortar directamente el gasoducto a Europa un poco es para cortar ese cordón umbilical de dependencia europea de Rusia directa, ¿no? Los otros, pues, bueno, al intervenir terceros, pues no era tan evidente el cortar esas vías de comunicación o esas vías de suministro, ¿no? Estratégicamente, pues, razones habrá para haber hecho con esos gasoductos, aparte de que al ser submarinos, pues, es más
más drástico cómo se cortó. Pero dicho esto, también, Javier, yo creo que es importante mencionar que el gas ruso ha seguido fluyendo, siguió fluyendo y sigue fluyendo, bien sea por gasoducto, bien sea por gas natural licuado, por barco. Solo mencionar un dato que luego podemos comentar cuando hablemos de la situación de España, pero España ahora mismo ha duplicado el volumen de gas ruso que venía antes de la guerra. Ahora mismo somos, pues yo creo que el gas ruso viene a ser el segundo o tercer suministrador a España. O sea, hemos multiplicado por 2 el volumen que recibíamos anteriormente, ¿no? Mucho gas ruso que pues está vetado en países como Inglaterra, como decía, pues está llegando a España, porque aquí pues tenemos más capacidad de regasificación. Desde un punto de vista de gas natural licuado somos más soberanos, más independientes y al final pues si aquí hay más capacidad de recibir pues es donde acaba, ¿no? Y desde luego también desde un punto de vista de competitividad, ¿no? De precio. Es un gas que sale más barato porque nadie lo quiere, por lo tanto, pues, oye, aquí en España no le vamos a hacer no se le está haciendo un feo, ¿no? Y se está recibiendo. O sea, que por tanto la Unión Europea, un año después de la invasión rusa de Ucrania, todavía sigue dependiendo del gas de origen ruso, ¿no? Y da la impresión de que no hay perspectivas de que esto vaya a cambiar a corto plazo. Correcto, sí, efectivamente. O sea, hay que decir que se ha reducido sustancialmente, pero sigue llegando gas ruso, ¿no? Algunos países, pues como Austria, Hungría, etcétera, incluso Bulgaria, en su momento dijeron que no iban a recibir gas ruso, pero luego han visto, pues que el hecho de no recibir gas ruso les complicaba la vida muchísimo y se echaron para atrás y dijeron, mira, es más importante el cuidado de mis ciudadanos y la soberanía de mi país desde un punto de vista de abastecimiento energético que no pues estas políticas que estamos decidiendo pues de vetar o de sancionar o etcétera, ¿no? La guerra es una cosa, el mantener a mi población tranquila, caliente y alimentada pues es otra, ¿no? Y ha seguido fluyendo gas ruso. Una de las cosas, sobre todo a nivel empresarial, que se ha estado comentando muchísimo durante este último año y sobre todo en Alemania, que es el principal afectado por esta crisis, ha sido ¿y qué pasa justo el día después de que termine la guerra? ¿No? En el momento, pues bien porque Rusia pues pierde o Ucrania pierde y Rusia para la invasión o bien que el señor Putin desaparece, es decir, que cambia un poco la tendencia. ¿Qué es lo que pasaría con ese gas ruso? ¿No? Porque es un gas ruso, el gas ruso es un gas competitivo, las infraestructuras estaban todas en funcionamiento, ahora excepto el Nord Stream, pues todas las empresas decían, bueno, lo que va a pasar es que el gas ruso va a volver a fluir, o sea, esto no tiene una terminación para siempre, ¿no? O sea, va a volver a fluir y vamos a volver a ser competitivos desde un punto de vista de productividad, ¿no? Frente a otras regiones, pues como puede ser Asia. Entonces, esa sensación estaba y está, ¿no? El día que esto termine, pues el gas ruso sigue siendo igual de válido, huele igual, es el mismo color y va a ser y es más competitivo, por lo tanto, iba a fluir. Yo supongo que algunas razones en el sabotaje del Nord Stream estaban o se tomaron decisiones respecto a eso, porque luego, pues, oye, podía seguir fluyendo y la vida va a continuar, ¿no? Ahora, pues, sí que tenemos, pues, un poco más de problemática o de problemas a la hora de pensar en cómo va a ser el día de mañana, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles son, por tanto, las perspectivas para el próximo invierno? Porque a partir de lo que estás comentando, da la impresión de que también se podrá capear la situación, es decir, no se ha interrumpido por completo el suministro de Rusia y luego entiendo que también los países europeos tendrán plan B por si la situación empeora en ese sentido, ¿no? Para ir rellenando esas reservas.
Efectivamente. O sea, una de las cosas, a ver, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Alemania tomó una decisión muy, muy drástica oye, no podemos continuar con esa dependencia de gas ruso, que era un gas competitivo y por eso Alemania, pues, industrialmente ha sido muy competitiva y tomó la decisión de, oye, ¿qué plan B tengo, no? Y de inmediato, pues hoy el gobierno dio instrucciones a las empresas privadas para que montasen en tiempo récord plantas de regasificación para poder recibir gas natural licuado. Que sorprendentemente, Alemania no tenía ni una planta de regasificación en el momento que empezó el conflicto o en el momento que empezó la crisis energética. Y ahora mismo, pues ya tiene 2 operativas en comisión, ¿no? Empezando, y va a tener 5 cuando termine este año. Entonces, en tiempo récord, ahora esto ni China lo ha hecho tan bien, han implementado o instalado 5 plantas de regasificación. Todo quiere decir que el líder en ese aspecto hasta ahora era España con 7 plantas, ¿no? en la península. Entonces, Alemania ha reaccionado favorablemente. La cuestión era, ¿y por qué no lo había hecho los últimos 20, 40 años, ¿no? Cuando todos los otros países pues, tomaron decisiones de plan B? Bien, supongo pues porque no le hacía falta, pero ahora pues ha reaccionado rápido y ha reaccionado bien. Entonces va a recibir ese gas natural licuado, puede recibir ese gas natural licuado y esa va a ser su alternativa. Alemania tenía una dependencia brutal, pues hablamos de 60.000 millones de metros cúbicos anuales de gas ruso y ahora pues bueno, va a tener una capacidad de recibir gas natural licuado no en esa cantidad, pero bastante cercana, ¿no? Podemos estar hablando de unos 40.000 millones de metros cúbicos con las 5 terminales de regasificación. Por lo tanto, más o menos puede cubrir, ¿no? La cuestión es si hay tanto gas natural licuado suficiente para abastecer esto. Y ahí voy un poco también estratégicamente, pues Estados Unidos se ha posicionado muy bien, porque el que puede dar respuesta, hay 2 países que pueden dar respuesta rápida para sustituir el gas ruso por gas natural licuado, y son Qatar y Estados Unidos, ¿no? Y los 2 países, pues ya cuando empezó la crisis, pues públicamente dijeron que ellos pues iban a apoyar a Europa para el suministro de gas natural licuado, hiciera falta lo que hiciera falta, ¿no? Y en esto estamos. Estados Unidos está desarrollando proyectos de licuefacción y Qatar está ampliando su capacidad de licuefacción para poder suministrar a Europa, que será el principal consumidor, ¿no? Es donde tendremos la principal demanda de estos 2 grandes polos de producción de gas. Y luego hay una potencial alternativa más cercana geográficamente que conoces bien, porque has escrito hace poco un artículo y que has publicado además con nosotros en Global Strategy, y que conoces bien porque llevas años con el tema, conoces también perfectamente el país, que es Israel, y que son esos campos que se han encontrado en el Mediterráneo Oriental. Ahí planteas que es una alternativa que hasta ahora no se ha utilizado, pero te muestras optimista, ¿no? al respecto, especialmente además con unas noticias que salieron justo el mismo día que publicabas el análisis, y de hecho lo incluías al final, ¿no? En una nota así como un cierre, ¿no? del artículo. Sí, no, además he de decir vamos, no hace falta hacer una declaración jurada, pero que fue ese mismo día de terminado el artículo que salió esta noticia, ¿no? A ver, sí que iban saliendo noticias y es una cosa pues muy de cultural, ¿no? De la región esta del Mediterráneo Oriental, que bueno, las cosas toman su tiempo, ¿no? Ahí, haber trabajado en esa zona, los locales me decían, bueno, nosotros no somos impacientes, ¿no? Tenemos mucha paciencia para poder explotar estos yacimientos que tenemos aquí,
con los que hemos sido bendecidos. Oye, si Moisés tardó 40 años en llegar a la tierra prometida, nosotros podemos esperar muchísimos más años, ¿no? en poder explotar estos yacimientos, ¿no? Que lo dicen ellos a modo de broma, ¿no? O la venida del Mesías, pues ellos dicen que llevan 3.000 años esperando, pues pueden esperar un poco más, ¿no? Porque ellos sí que ven que se les ha bendecido con esto, ¿no? En el 2009 se descubren los yacimientos en territorio israelí, ¿no? Offshore, en aguas israelíes, y a partir de ahí pues han ido surgiendo otros yacimientos, los más potentes en aguas de Israel, pero tenemos también en aguas de Chipre, y luego Egipto, pues también la empresa Eni, italiana, de hidrocarburos, descubrió yacimientos potentes en la zona de Egipto. Para mí, ya desde hace tiempo, era una alternativa para poder suministrar a Europa muy buena, ¿no? Yo trabajé en la zona en los años 2012, 2013, y ahí empezábamos a estructurar cómo poder suministrar ese gas, conectarlo a Europa, ¿no? Al polo de gran demanda de gas natural. Ahí hubo unas jugadas estratégicas por parte de Rusia. En ese momento a Rusia no le interesaba que ese gas se suministrara a Europa, porque, vamos, se disparaba en su propio pie, porque luego pues cortaba o mataba su gallina de los huevos de oro, ¿no? Que era suministrar con gas ruso a Europa. Entonces, Gazprom hizo una jugada para desviar ese gas a Asia, comprándolo y desviándolo y pagando un premium de lo que pudiera pagar Europa, ¿no? Porque él ya hacía su negocio con el gas ruso. Eso al final pues acabó en nada, y Israel pues siguió decidiendo bueno, de cortar las capacidades de exportación y mantener ese gas para ellos, ¿no? Hasta a día de hoy, que las empresas israelitas, junto con el gobierno y junto con los magistrados, porque allí pues tienen un régimen de temas jurídicos diferente a las democracias europeas, o como lo tenemos entendido, y los magistrados pues pueden cortar, ¿no?, decisiones estratégicas del propio gobierno, ¿no? Y todo este follón que han tenido, que vemos a día de hoy también como hay muchas protestas por el tema jurídico o por el tema de los magistrados en Israel, que viene a raíz de esto también, ¿no? Bueno, intentando no irme por las ramas, estos días pues se está hablando ya, las empresas israelitas están ya tomando posiciones para poder monetizar esos yacimientos, no solo para suministrarse a ellos mismos, que lo están haciendo, y algunos países vecinos como Jordania, Libia o el propio Egipto, sino de tener una planta de licuefacción y poder exportar ese gas, ¿no? Y ese gas, pues para que sea competitivo y que lo pueda consumir Europa. Este sería una de las soluciones que ya se ha estado planteando y que ahora mismo pues ya tienen los estudios, y yo creo que van a lanzar en breve. Esa era una solución, y la otra solución era un gasoducto desde esos yacimientos que están a la altura de Haifa, a 100 kilómetros mar adentro, pues conectar por un gasoducto al troncal que viene de Oriente, que pasa por Turquía, Grecia, y conecta con Italia y con el resto de Europa, ¿no? Eso era más difícil. Eso hubo un proyecto también muy potente para esa conexión y poder suministrar ese gas a Europa, pero al final Turquía, yo creo también un poco influenciado en su momento por Rusia, pues hizo que eso no sucediera, ¿no? Y Estados Unidos, Turquía también presionó a Estados Unidos, que apoyaba ese proyecto, pero en su momento pues dijeron, bueno, dejamos de apoyarlo tanto políticamente como económicamente, y se paró. Yo creo que habían intereses para que ese gas pues no llegase a Europa y fuera competidor del gas ruso. A día de hoy, ahora pues buscando otras alternativas, en vez de hacerlo vía gasoducto, haciéndolo vía gas natural licuado, pues podrá llegar a Europa de una forma más, no más competitiva, pues será más caro, pero sí
saltándose pues esos vetos geopolíticos de esa zona, ¿no? Que es un poco lo que comentaba en el artículo. Y tenemos esa solución, que la tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y que desde el 2009 hasta ahora pues no se ha hecho nada para poder monetizar por parte de Israel y por parte de Europa, ¿no? De presionar un poco más y poder coger esas joyas que tenemos en el propio Mediterráneo, ¿no? Yo creo también un poco influenciados por la dependencia que teníamos de gas argelino, pero tal como hemos visto últimamente también, Argelia, Marruecos, ese conflicto ha estado influenciando en el suministro de gas desde el sur, desde el norte de África a Europa, y en detrimento pues de esto, ¿no? Especialmente. Yo tengo esperanza de que ese gas pues al final llegue a Europa y pues pueda ayudar a tener una alternativa más, tener más oferta, por lo tanto que veamos una bajada de precios, porque la propia Europa en sí tiene capacidad para recibir gas natural licuado y muchísimo más, ¿no? Sobre todo la parte sur de Europa, incluyendo pues Grecia, Italia, España y la propia Francia, ¿no? Uh-huh. Y ya para terminar, viniendo más, o sea, más cerca, ¿no? a la situación española, ¿cuál es ahora mismo el panorama? ¿Ha conseguido Italia desplazar a España como hub gasístico de Europa en el sur? ¿O todavía esta cuestión está pendiente de resolverse? Muy buena pregunta. Yo creo que Italia siempre ha sido un hub más potente que España, ¿no? España tiene mucha más capacidad de regasificación, de recibir gas natural licuado, muchísima más que Italia, vamos, como 5 veces más, diría yo. Pero Italia lo bueno que ha tenido siempre es que ha estado mucho más interconectada con el resto de Europa. En el norte de Italia, en la frontera con Austria, hay un hub ahí, tiene una capacidad para interconectarse. Para que nos entendamos así números grosos, pues si España tiene 10, Italia ha tenido hasta 40 de capacidad de conectarse con el resto de Europa, ¿no? Entonces, al final España lo que tenemos es un cuello de botella. Tenemos mucha más capacidad de recibir gas, pero no tenemos capacidad para evacuar ese gas al resto de países europeos. Y eso sí que lo ha tenido Italia desde siempre, ¿no? Por lo tanto, si yo soy un suministrador extranjero y tengo que buscar una vía de suministro para Europa, pues buscaré el que no tenga ese cuello de botella. Y en este caso es Italia. Y esto es lo que decidió Argelia. Y España, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hemos tenido ese problema por razones geopolíticas, ¿no? Tanto que hablamos de geopolítica, y aquí nunca mejor dicho, por dos razones. Una, que es geográfica, porque tenemos los Pirineos, y esos Pirineos han vetado desde un punto de vista tecnológico, técnico y de coste, la conectividad tanto de gas como electricidad con el resto de Europa o con Francia, y la otra es política, ¿no? A Francia tampoco le ha interesado desde un punto de vista político-económico que España pues fuéramos una potencia en ese aspecto, porque pues oye, le fastidiábamos un poco su tienda, ¿no? Francia ha sido un gran productor eléctrico porque pues no ha puesto vetos a la nuclear y de gas pues hoy ha estado muy bien conectado pues con los gasoductos troncales de Europa, ¿no? Que venían de Rusia. Por lo tanto, ese veto pues ha hecho que España funcionáramos prácticamente como una isla energética, sobre todo desde el punto de vista de gas, ¿no? Nos hemos desarrollado al igual que dos grandes potencias del mundo del gas natural licuado, que son Japón, por ser una isla en sí, y Corea del Sur, por ser una península como nosotros. Pues ellos, su barrera es Corea del Norte, y China, nuestra barrera era Francia, ¿no? Sin querer compararlas desde un punto de vista político, pero sí que son las razones por las que estos tres países han sido los tres pioneros en el desarrollo del gas natural licuado, plantas de regasificación, contratos con potencias productoras de gas natural licuado, etcétera, ¿no? Entonces, como potencia de gas por tubo o de recibimiento de gas, Italia también ahora va a montar un par de plantas de regasificación más. Italia
ha estado siempre mejor posicionada que España, ¿no? Como hub para el resto de Europa. Como hub para gas natural licuado en sí, España es mucho más potente, ¿no? Y aquí, pues una de las razones fue el no desarrollo del famoso MidCat, que era este gasoducto que conectaba a España vía Barcelona, Pirineos, con el troncal principal de Francia, que era el que hay en Marsella, ¿no? Y este MidCat, que era un proyecto pues, del año 2011, nunca llegó a desarrollarse, no por voluntad española, porque sí que se hizo, de hecho se empezaron los trabajos de excavación y se lanzaron alrededor de 100 kilómetros de gasoducto para llegar al Pirineo, pero en ese momento, en un momento dado, Francia pues dijo que no apoyaba más este desarrollo y ahí se quedó, ¿no? Ese gasoducto enterrado que se intentó recuperar ahora con la crisis energética, pero que también Francia pues ha ganado la partida a España y no ha apoyado el desarrollo de esta infraestructura y ha desviado la atención a un desarrollo de una infraestructura de hidrógeno, un gasoducto o un hidroducto que conectará Barcelona con Marsella y que será offshore, ¿no? Irá por mar y que será pues, estratégico para el suministro de hidrógeno. Pero bueno, este es un tema que nos podría dar para otro capítulo, pero sí que es importante ver cómo hemos perdido la partida de lo grosso, ¿no? Y ahora nos quedamos con algo que de momento no deja de ser anecdótico, aunque pues pueda llegar a ser muy importante de cara al futuro, que es los desarrollos de hidrógeno. Pero a día de hoy, pues no dejan de ser, bueno, las renovables hace 20 años, ¿no? Están recibiendo los desarrollos de hidrógeno una inyección de capital importante, pero tecnológicamente aún estamos en vías de desarrollo o de no viabilidad comercial, dijéramos. O sea que de momento es casi un brindis al sol, da la impresión, ¿no? Por lo que comentas, o puede ser más tangible y realmente es un logro lo de este conducto con Marsella. Sí, yo creo que yo creo que es un brindis al sol a día de hoy. Yo creo que es voluntad de colaborar, pero bueno, yo creo que ha sido un gol por toda la escuadra que nos han metido desde un punto de vista estratégico y de desarrollo como potencia. Al final, el desarrollo del hidrógeno va a ser el que pueda desarrollar el hidrógeno o el que tenga la electricidad más barata o más renovable es el que va a ganar la partida. España es una potencia en ese aspecto, pero el hidrógeno de momento, como te decía, es viable desde un punto de vista local, desde un punto de vista de transporte, aún queda mucho por desarrollar. Los gasoductos, poner un gasoducto de hidrógeno única y exclusivamente es complicado, ¿no? El hidrógeno es muy volátil y para que transportarlo, para comprimirlo, para transportarlo de forma líquida, aún estamos a 20, 30 años de desarrollo, ¿no? Aún no lo vamos a ver. Se va a desarrollar el transporte pues, de amonia o hacerlo con otros vectores de transporte de hidrógeno, pero aún está bastante por desarrollo. Yo ese gasoducto estoy haciendo apuestas con colegas y amigos, no lo vamos a ver brevemente, lo vamos a ver si eso bastante a futuro. Yo creo que el desarrollo del hidrógeno va a ir por otros derroteros y no por estos grandes gasoductos o hidroductos o como los llamemos, ¿no? De cara al futuro. Fantástico. Muchísimas gracias, Alfonso. La verdad es que ha sido una visión de conjunto interesantísima y si te apetece, el año que viene, porque van a pasar cosas y el tema va a seguir siendo relevante, pues contamos contigo para que nos des de nuevo tu análisis sobre cuál es la situación.
Bueno, será un placer y muchísimas gracias por esta oportunidad y un placer colaborar con vosotros como siempre. Esperaré ansiosamente dentro de un año poder seguir comentando la situación. Genial. Si no antes, y que no sé si será buena señal de que haya ocurrido algo, pero vamos, por lo menos dentro de un año seguro que sí. Y bueno, y por supuesto cuando te apetezca también, que esta es tu casa. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente.